Bienvenidos a The Nerds y No Tan Nerds. Es para mí un honor estar de nuevo en esta pantalla con ustedes. Después de años, Cowie, después de años, también queda, ¿dónde te fuiste o qué? Andaba yo ahí visitando a la Virgen María y cosas así, no es cierto. Pero bueno, aquí ya con este capítulo de Project Hail Mary. Pero bueno, ya saben, antes que nada, vámonos a la realidad. ¡Vámonos! James Tolkan se nos adelantó. Este actor que recordamos por sus participaciones en Top Gun y Back to the Future, como Gerald Strickland, el subdirector de la secundaria de Hill Valley, pasó a mejor vida hace unos días a sus 94 años en su casa de Nueva York. Descanse en paz. Y que Sophie Turner se lastima. Esta actriz, a quien recordamos por dar vida a Sansa Stark y que ahora interpretará a Lara Croft, se lastimó en el rodaje de la serie de Amazon. Si bien los primeros reportes declaran que es algo leve, por otros lados mencionan que podría durar meses su recuperación. Tenemos tráiler de Supergirl. Por fin nuestra querida prima de Superman tendrá su peli en cines el próximo 26 de junio. Y para celebrarlo, DC lanzó un tráiler que nos explica un poco más de la historia y sobre todo nos presenta ya al lobo de Jason Momoa. Recomendación nerda, lean Supergirl Woman of Tomorrow antes de ver la peli. La crítica odia la peli de Mario, pero nosotros los nerds la amamos. A pesar de alcanzar en promedio un 40% en sitios como Metacritic y Rotten Tomatoes, por parte de la crítica, la diferencia es sustancial con la opinión del público, que llega a alcanzar un 90% de aprobación. ¿A ustedes les gustó, amigos? La serie de Mass Effect necesita más trabajo. A pesar de estar a punto de empezar su rodaje, la cabeza global de la división de TV de Amazon, Peter Friedlander, pidió que se reescribiera su guión para que también pudiera capturar a todos aquellos que no son gamers, lo cual es una buena decisión. Bienvenidos de regreso y bueno, pues como ya les decía al principio, tenemos este gran capítulo de Project Hail Mary, que bueno, yo en realidad creo que estoy aquí porque soy el nerd de Andy Weir, no tanto de la película. He leído todo lo que ha publicado Andy Weir, soy fanático de él desde hace varios años, he leído todos sus cuentos cortos, sus novelas, la de Artemis, que es ya más como coja, pero por eso me invitaron aquí. Estoy aquí bastante honrado de hacerles compañía. Y pues si quieren vamos empezando con quién es Andy Weir. Sí, es este ingeniero que conquistó las librerías. Y como bien dices, Mikowi, creo que la mejor forma de empezar el programa es hablando un poco de la vida de este gran autor de ciencia ficción que tiene este giro de tuerca que él per se no es científico, no es ingeniero y ha trabajado en las entrañas de Silicon Valley para empresas como America Online, Palm y para el gusto de toda la audiencia gamer de aquí de The Nerds y No Tan ¿Cómo? Nerds. ¿No es un científico? No. Pero Batman es un científico, ¿no? No. También trabajó en Blizzard, Activision Blizzard, o bueno, Blizzard Entertainment en el momento en el que él trabajó. Y pues no es este prototipo de este escritor bohemio que busca metáforas en una cafetería. Como les decíamos, es un ingeniero de software que ve la narrativa como un sistema de depuración de errores. Y las múltiples entrevistas que ha tenido a lo largo de su historia, hay una de The Verge que es muy buena, en la que él menciona que no se sienta a escribir estas historias, él se sienta a planear problemas científicos y luego intenta resolverlos utilizando únicamente pues, leyes de la física, química, mecánica cuántica, etcétera. Pero platícanos un poco, Mikowi, ¿cómo es que empieza a escribir este brother? Pues como tú mencionas, ¿no? Por ahí empieza con cuentos cortos, ¿no? Tiene un libro que tiene el nombre de Dieg. Dieg para mí es un cuento corto que, o sea, cuando lo terminas de leer, te deja pensando. O sea, de verdad, no los voy a spoilerear aquí, les recomiendo que lo lean. Te hace, vas leyendo el cuento y es un cuento común y corriente, ordinario, nada fuera de lo normal en realidad. Y cuando termina,
le da un giro a la historia impresionante que de verdad, si no te deja de reflexionar es porque estás hecho de piedra, ¿no? Y junto con ese tiene otros muchos cuentos cortos, todos tienen como una base científica y desde esos cuentos cortos empiezas a ver el lado positivo de Andy Weir. No es este cuate oscuro, ciencia ficción, de que se va a acabar el mundo y cosas así. En realidad sus cuentos son bastante alegres, tienen finales bonitos, por decirlo de alguna manera, o que te hacen reflexionar, que te hacen pensar. Y entonces así empieza con cuentos cortos y luego empieza a evolucionar ya como a las novelas, ¿no? Entonces, si quieren leer este cuento, bueno, una recopilación, se llama The Egg, trae varios cuentos cortos súper buenos, todos plantean un problema que tiene que resolver el personaje principal o los que están involucrados en el cuento corto. Y luego creo que su primer gran novela es The Martian, ¿no? Que ya es una novela hecha y derecha, muy bien fundamentada científicamente hablando. Todo lo que plantea ahí tiene una investigación detrás de qué pasaría si, ¿no? Que eso es lo que hace grande la ciencia ficción. Empiezas por la ciencia, tienes los datos duros, la información, y después metes el qué pasaría si. Y ahí empieza la ficción, y hay gente que lo logra magistralmente, como Andy Weir, juntar la ciencia con la ficción y generar una novela como The Martian, ¿no? Que Martian empezó de una forma diferente, ¿no, Lalo? Creo que ahí tú tienes más de los datos de información. Sí, arranca escribiéndola él en su blog personal y compartiéndola así libremente con los que lo seguían en ese momento. Y posteriormente estos mismos seguidores que ya tenía le piden una versión para Kindle, ¿no? La plataforma de Amazon. Y le puso el precio más bajo que se podía poner, ¿no? 99 centavos y el algoritmo se encargó de lo demás. No, pues explotó. Sí, Es que de sí. repente era este programador que escribía sobre cómo cultivar papas en Marte con caca, básicamente, estaba Con Poposita Moza, por favor. exactamente en la lista de los libros, bueno, las novelas más vendidas del New York Times y recibiendo llamadas de Ridley Scott. Imagínense nomás esa escena, ¿no? El sueño de todo nerd, ¿no? Así que hagas algo, lo que sea, y te escriba Ridley Scott, Y bueno, ¿no? no, y es aquí donde la historia de Ware se vuelve interesante para nosotros, ya que tras el éxito más masivo de esta novela, siente la presión de Del segundo álbum, ¿no? Como si como, fuera un rockero. exactamente, ¿no? Bueno, ya hice esto que me salió muy bien y ahora cómo carajos le hago para que el segundo salga igual. Pues es que ahí se tropieza, ¿no? Con la obra de Artemis, ¿no? Que pues es esta, si bien otra vez vuelve al mundo espacial ahora con una base lunar, en una, bueno, ciudad lunar, que pues sí fue un éxito comercial, no lo vamos a negar, pero dejó a los fans con este saborcito pues medio agridulce, ¿no? Que sentían que el protagonista no tenía esa chispa de genialidad súper resolutiva que tenía Mark en la primera obra. Y pues hay que tomar en cuenta que pues, parte de la generación de Martian y de Project Hail Mary se debe precisamente a que Weir es un ingeniero, ¿no? Pero bueno, cuéntanos un poco más de esto, Millón. Perdón, si quieres ahí, John, interrumpo tantito. En Sí, Artemis, en la novela, eh, es una novela bien escrita, igual que The Martian, igual que Project Hail Mary. Es una novela que está bien hecha, pero se nota que Andy Weir estira demasiado una liga que yo creo que se le rompe. Hay un problema social y hay muchos personajes y la complicidad entre ellos y trata de hacer una relación entre uno que está en la Tierra y Jazz, que es el personaje principal, que está en la Luna, y trata de hacer como esta amistad que logra muy bien en Project Hail Mary, pero en Artemis no le sale. O sea, simplemente lees la novela y se siente forzada, se sienten tropezones, se siente que
que le falló en Artemis, ¿no? A ver, no estoy diciendo que no la lean, la novela es buena, tiene unos datos científicos bien interesantes. Ahorita con todo lo que está pasando de la misión de la NASA de Artemis justamente, explica un montón de problemas que va a haber, que no sé si la gente de a pie lo sepa, pero enfriar algo en la Luna es bien complicado porque como está el vacío, no se transmite el calor, todo eso lo desarrolla muy bien, pero el desarrollo de los personajes se ve a leguas que Andy Weir es un ingeniero, hijo único, de padres divorciados, seguramente en ese entonces ser nerd no era lo que es hoy en día y seguramente estuvo aislado en la escuela. Lo dice en su biografía, ¿no? Él estuvo rodeado de libros de ciencia ficción, eso fue como lo que lo ayudó. De ahí seguramente viene esta genialidad de escribir ciencia ficción porque de chiquito la leía. Entonces, Artemis para mí es un tropezón, pero un tropezón que le da un impulso bastante bueno y ahí es donde toma el feedback de los que le dan retroalimentación, John, y no sé si ahí nos quieras comentar tú un poco más. Que justamente pues, es lo que él hace y siguiendo con lo que nos acabas de decir, pues justamente él siendo ingeniero, analiza esta retroalimentación de sus lectores como si fueran reportes de errores en un software. Hay que recordar, como lo está diciendo Cowie, que pues, él o trata de ser preciso y exacto en lo que nos dice. Entonces él se da cuenta de que su mayor fortaleza pues no es la creación de personajes complejos en entornos sociales, sino justamente la lucha de este intelecto humano contra la indiferencia del universo. Algo que bueno, ahorita voy a dar ese comentario comparativa, ahorita no lo voy a arruinar. Y es así como decide volver, por supuesto, a las raíces de Project Hail Mary, pero esta vez el reto, pues definitivamente es exponencialmente más grande, ya que no se trataba de sobrevivir en un planeta vecino, se trata de salvar a la especie justamente entera, bueno, a todas las especies, a, todo a toda la humanidad, a todo el planeta de una catástrofe solar. Y para esto, pues lo hacen viajando a meses de distancia, diseñando la física de los astrófagos, que son los personajes o el principal, digamos, el Antagonista. principal antagonista de esta película. Y que, bueno, son estos microorganismos que consumen la energía del sol. Ahí yo no les voy a mentir, sí la tuve que ver otra vez porque yo me confundí mucho y decía, pero ¿cómo le hace? Me confundí la trama desde que no pasan por Mercurio, pero brincan a Venus, hablando de la película, por supuesto. Y bueno, pues aquí estamos viendo que también le da una gran investigación a la densidad de la luz, la propulsión por fotones, la biología de estados de coma prolongados. Y pues la verdad es que esto también hace que Ware sea uno de los autores favoritos de sci-fi, ¿no? La verdad es que está bastante bueno su optimismo científico radical. Sí, que como mencionaba Cowie al principio, sus historias son bonitas, ¿no? Tienen finales felices, esperanzadores, y eso lo vemos, como ya decía Cowie, desde The Egg hasta lo que tenemos ahorita con Project Hail Mary. Es que logró convertir la ciencia dura en este espectáculo de masas, ¿no? O sea, que de repente sí pudieras ver una película del espacio y fuera literalmente no para astrofísicos, ¿no? Sino para personas de a pie. Sí, Que cuestiones que con otros autores como Bradbury, como Asimov, es complicado. O es sea, complicado, pero lo hacen muy bien. Y sí, justo creo que a cada cierto tiempo llega una generación de escritores que como que retoma eso y se da cuenta que se puede hablar de ciencia sin que esto sea complejo, ¿no? O sea, y precisamente lo hace, pues no para escapar de la realidad, ¿no? Sino para entender mejor los escenarios extremos, ¿no? O sea, en Hail Mary, pues lleva precisamente esta premisa al límite. Reinhard Grace es, en muchos sentidos, el avatar del propio Ware, un hombre que prefiere completamente la lógica de un laboratorio a las complicaciones de la política terrestre y de la interacción personal, agregaría yo, sí. porque también es un güey como, o sea, no uso estas palabras a la ligera, no creo que sea un sociópata, pero pues yo creo que es un güey como bastante ensimismado, Introvertido introvertido, que no le totalmente. importa
ninguna otra cosa más que lo que sucede con la ciencia, ¿no? No, y lo peor de todo es que cuando lo ha intentado, esto no se ve tanto en la película, pues se ve más en la novela, que cuando intenta tener esta relación con otros seres humanos, la caga. Sí, es torpe socialmente, ¿no? Entonces, pues también, de cualquier manera, pues cierto que nos damos cuenta al descubrir al mismo Weir que era un apasionado de la historia espacial, ¿no? O sea, desde toda la misión Apolo y esta nostalgia que deja la época de que la humanidad miraba para arriba, o sea, con esperanza, pues sí, a ver qué puede haber más allá. Y que afortunadamente Nos está el tocando vivir miércoles eso, ¿no? pasado Chingados. estamos otra vez ahí. O sea, y creo que, o sea, por primera vez podemos ver estas películas ya no nada más con la mirada de la, ay, ciencia, qué hueva, sino es como la mirada de, güey, ve lo que está pasando. O sea, ve Ya lo cómo hay un decía, grupo de astronautas yendo a dar la vuelta a la luna ahorita. O sea, ya lo decía Javier Santolaya en su programa especial de la misión Artemis, que nosotros nos creíamos esta generación perdida en estas misiones espaciales. Nuestros padres tuvieron sí, sí, sí. esa misión en 1969. 69, claro. Nosotros no teníamos un carajo y Nada, pensábamos o sea. que ya no lo íbamos a tener, que lo iban a ver nuestros hijos o Bueno, No, bueno, tenemos sí la hubo, sí hubo, sí hubo, ya incluso hasta el Challenger. no, Nos tocó de claro, morritos, cómo se fue el carajo el Challenger, sí nos sí, tocó. sí, pero llegar a la luna, John, pensamos que ya Ah, no lo no. íbamos a ver. Nosotros Pero, tuvimos la estación espacial, ¿no? Ajá, Ese fue exacto. Ajá, y como... eso a es lo eso más cercano. llegamos. O sea, pero Sí. la de estación todos modos espacial seguimos no sin es, llegar, no es seguimos ir sin a un volver a lugar la con luna. Sí, pero el punto es, estamos hablando de distancias, o sea, la distancia a la que Sí, van a llegar sí. estos 4 güeyes, nadie había cruzado esa barrera. O sea, y van a estar incomunicados por un cierto tiempo, y es el inicio de los viajes, no me gustaría decir al espacio, porque apenas estamos en pañales, o sea, verdaderamente esto es el equivalente al haber lanzado el primer avión que sí logró planear, güey, ¿sabes? O sea, Sí, para Sí. llegar a la generación de aparte, tipo, no, perdón, la no, a la Civilización tipo uno. civilización de tipo 1 de Kardashev, nos faltan como 600 años Sí, no. si nos va O bien. sea, estamos muy lejos de eso. O sea, esto no es cuestión del internet o de la IA, es la cuestión de que no sabemos qué pedo con la energía. O sea, es ciencia dura. Entonces, precisamente aquí el tema es que, o sea, la gran maravilla que tiene el proyecto Hail Mary es que precisamente todos estos paradigmas de los que estamos discutiendo ahorita es precisamente de lo que va, pero no solo eso, porque es también la mejor historia de contacto alienígena que se ha escrito en este siglo, Change My Mind, eso sí, hay muchas cosas de la peli que tengo que decir, pero para eso está Kogo aquí y Eduardo, que vamos a contrastar esos puntos. Pero bueno, el sol se apaga y la memoria falla. Cuéntanos, mi Kowi. Ahí yo sí defiendo la novela. O sea, Muy bien. fuertemente defiendo la novela. El primer escenario de la novela, de cómo pierde la memoria y eso, se tardan un montón, te genera un suspenso buenísimo que desde mi punto de vista en la película se pierde un poco, ¿no? O sea, como que lo resuelve muy rápido y en la novela te van llevando paso a pasito de cómo recupera la memoria y demás. Entonces, Y hay perdón comentario al que, margen. perdón que te interrumpa, Mico, güey, pero justo eso que estás diciendo, que si no mal recuerdo son 4, 5 o 6 capítulos, los primeros 4, 5, 6 capítulos, te pones y es muy empático en esto, hace que el lector se ponga en los zapatos de Grace y te conviertes en él, en un tipo que se despierta en una nave espacial en la que no sabe ni qué carajos está haciendo, empatizas mucho con él y ese gran acierto que tiene Weir en esos primeros capítulos, te toma y ya no te suelta, te Sí, pones en los zapatos de él. sí, empiezas a leer el libro y quieres saber qué chingados está pasando, ¿no? ¿Por qué no sabe nada y está en una nave espacial, ¿no? Que bueno, ahí entiendo que la película es muy larga. Yo digo, hubieran hecho una miniserie, tal vez daba para eso, pero es punto y Ay, aparte. yo pensé la pe- exactamente lo mismo. O sea, la verdad sí. Y en eso sí tengo que criticar la película porque se me hace muy, muy larga la película. O sea, le hubieran podido bajar 20, 30 minutos y se contaba perfecto. O también, en el otro aspecto de la palabra, es que yo, o sea, yo no he leído la novela, pero sabía, conociendo The Martian y conociendo la novela de Martian, que es así le leí, dije, es que estoy seguro
que esto en la novela está desarrolladísimo y súper bien explicado. Entonces, con esa premisa como dejé pasar muchas bolas que iban a hacer un strike, ¿no? Y dije, no, está bien, esta la voy a dejar pasar. Pero ya sí llega un momento en la película en el que digo, o sea, esto se está narrando, se resuelve bien, eso sí, se resuelve rápido, a lo mejor para la magnitud de lo que representa en el libro, y eso sí lo entiendo, pero de todas maneras sí digo, o sea, esto sobra y esto hubiera estado mejor detallarlo, ¿no? O sea, Sí, pero bueno, sí, Vasco, güey. ahí tal vez ya habría que poner el spoiler alert, ¿no? Ya vamos a hablar tal vez un poco más de la película para los que no la han Sí. visto. Que sepan que ya puede haber spoilers a partir de aquí. Pues al final despierta Grace en esta nave espacial, conectado a tubos, no sabe qué pedo. A diferencia de la novela, lo va resolviendo relativamente rápido, ¿no? A través de flashbacks, ¿no? Que van teniendo. Me parece que en la novela Weir lo hace genial, que ahí regreso a un tema, ¿no? Que hablaban de la ciencia. Hay libros de ciencia dura que bajarle a una persona que no somos físicos ni nada es bien difícil, que no parezca que te están diciendo que eres un estúpido. Y Andy Weir lo hace muy bien, ¿no? Es un maestro de primaria o secundaria, depende ahí cómo lo Es un Walter interpretes, White. ¿no? Y entonces se acuerda de sus niños y te explica cosas súper complicadas que sería bien difícil explicarle a alguien que no tiene ni idea de física todo lo que está pasando en la nave espacial. Y en la novela lo aterriza genial. Me parece que en la película no tan genial, pero igual cuando regresa con los niños en estos flashbacks, y así es como va recuperando poco a poco la memoria Grace, tanto en el libro como en la película, ¿no? Pero en la novela lo hace magistralmente y en la película justo lo hace, desde mi punto de vista, suficiente. No entra en todos los detalles, que sí entra en la novela, pero Es en la que, película, adelante, como y termina. lo lleva a lo básico, a lo esencial para que entiendas y puedas seguir con la menor duda posible, tal vez. Hay que tomar en cuenta que, justamente como lo dicen, es que la película, pues es que tú eres Grace en la película. O sea, tú como espectador eres Grace y por eso es que te Igual van en la soltando. novela, igual en la No, novela. lo entiendo, pero me refiero que por los flashbacks, pues sí, te acabas de despertar y por eso mismo los empiezan a colocar pues de esa forma que sí es satisfactorio porque pues sí llegas a entender bastante pues, de lo que es este cuate, cómo llegó ahí y demás. Bueno, ya no se diga el No, tráiler, ¿no? El y tráiler es deja una todo eso, basura o porque sea, spoilea toda la película, pero no, pero a ver, o sea, sí, ya lo podemos decir, ya mandamos el spoiler alert, o sea, al final del día, los flashbacks en la película tienen un funcionamiento esencial muy, muy sencillo, y es, te voy a ir contando el antes poco a poco, pero sí hay un giro de tuerca al final de todos esos sí, flashbacks. O sea, sí, porque ya claro. llega un punto en la película que ya este güey ya está full en la misión, ya está full ayudándose con Rocky y todo el desmadre y la fregada. Y de repente te siguen mostrando los flashbacks y tú dices, güey, ¿por qué lo sigo viendo si este güey ya recuperó la memoria, ya está trabajando, ya está haciendo lo que le toca, de que me funciona? Ah, claro, porque este güey no iba a ir en la nave. Entonces, Que de bueno, repente eso le... te lo dejan claro desde Ajá, el principio. Y sí, por sí, eso sí, siguen los flashbacks. exacto, pero el punto es que tú dices, bueno, ¿y ahora por qué me interesa seguir viendo los flashbacks? Hasta que le dicen, oye, Oh, pues ¿qué bueno. onda? ¿Vas a venir? ¿Vienes? Y Eh, este güey dice, no, por supuesto que no, güey. O sea, a mí no me interesa, este no es mi lugar. Le dice, bueno, es que, ¿qué crees? Es que no tienes opción. O sea, y ese tipo de cuestiones también abogan en la película para que sí funcione un mecanismo de comic relief. Al final del día, sí te cagas de risa. O sea, cuando le dicen, no, güey, pues no tienes, te voy a subir, te vas a ir a la chingada. No, bueno, O en la sea, película te cagas de risa. En sí. la novela es un drama, güey, No, porque sí, él se seguramente. da cuenta que es un cobarde, que no Eh, es un héroe. órale, o sea, está bien. Pero al final del día también, o sea,
creo que en la misma película se deja ver eso, ¿no? O sea, Y que lo el hacen güey no súper es bien un con cobarde. los colores. Sí. Perdón ahí que interrumpa, pero en la película manejan, que eso no lo vemos en la novela. Bueno, yo leí la novela hace como un año y no me acuerdo que mencionen los colores, y en el cine lo llevan a cabo súper bien. Si te fijas, siempre que Grace está con su pinche poncho para la lluvia amarillo fosforescente, cuando recién despierta los tonos son como más amarillos, y ahí se refleja como toda la cobardía. Y luego de repente cuando se agarra y se pone el traje porque tiene que hacer un pinche IVA, ¿no? Y va a hacer una caminata espacial, y cambian los tonos mágicamente a rojos, a intenso, a fuego, ¿no? Y ahí puedes ver lo de la cobardía que a pesar de que no está tan tangible como en la novela, yo sí lo alcancé a ver en los tonos, en los colores, en cómo lo manejan, sí lo logra transmitir, tal vez no como en la novela, que te lo dicen explícitamente, pero en la película también, tal vez tienes que tener mucha atención al detalle, pero en la película también te cuentan esa cobardía. Buena observación, Kowei. No, hasta ahorita que lo Sí, eso, dijiste me cayó el o sea, 20, yo ¿eh? eso sí lo noté porque pues al final de la corrección de color también aboga mucho a la fotografía. Bueno, Pero y hay que tomar en... indistintamente de eso, o sea, bueno, ahorita, vas tú, Johnny, ahorita digo eso. No, dale. O sea, que indistintamente de eso, o sea, creo yo que, o sea, como va progresando la película, sí tiene un lugar muy lindo dentro del fandom nerd. Lo que sí, y ese sí quiero abrir esa polémica, porque también escuché varios comentarios así, que decían, no, que Rocky, que decían, Project Hail Mary es mucho mejor que Interstellar. ¿Qué? O sea, güey, ¿por qué se ponen a hacer esas comparaciones pendejas, güey? O sea, Pero eso, no, eso es que, o sea, sí pérdida de son tiempo. películas espaciales, pero Sí, no va por o ahí. sea, no se puede comparar ni en hechura ni en nada porque son películas completamente distintas. Esta historia no tiene nada que ver con la de Christopher Nolan, nada que ver. Es una historia más literal, como ya lo dijo Cowie, para niños, o sea, para que un niño pueda Es una entender historia de algo amistad, de güey. amistad, Bueno, que exactamente. a mí sí me recordó un poco a Ad Astra, si tuvieron oportunidad de verla, que Sí, con Brad Pitt. con Brad Pitt, a mí, porque también es la misma temática, es mandar una nave para ver qué coño se está pasando en Neptuno. Pero, pues, O güey, sea, esa narrativa ha existido desde que existen las películas del espacio, güey. No me estoy desde, yendo ayer. Odisea, claro, O desde sea, Odisea desde antes, güey, 2001, desde las películas del Santo, güey. O sea, No, de de Georges Méliès, desde con una, Viaje a la mandando una o sea, Luna, vaga, los güey. güey. viajes a la luna Ajá. de Georges Méliès. O sea, pero viene desde el principio y seguimos poniendo la misma historia. Estos güeyes tienen que ir para allá. ¿Quién sabe si A regresa? mí, a mí lo que yo rescato muchísimo de la película, ya en un aspecto histórico, y esto sí puede ser para los muy nerds, es que trata de poner como ciertos guiños a la preparación de algunas misiones espaciales, el hecho de la explosión que acaba con todo el equipo y el hecho de por qué Grace tiene que ir al espacio, es un accidentazo que hubo pues en este cosmódromo, que también habla mucho como del cosmódromo de Baikonur en los 60s, bueno, específicamente en el año 60, esto era el famoso llamado Star City en la Unión Soviética. Y el cosmódromo de Baikonur, en una prueba de misiles, pasa esta gran catástrofe, pero hagan de cuenta que así como lo describen, es exactamente como lo ponen aquí en Proyecto Hail Mary. Esta gran explosión a lo lejos que se ve y que desafortunadamente todo el mundo encargado del proyecto de estos misiles muere. Pero es curioso porque eran misiles, pero estaban en un tema de cosmódromo. Igual la travesía que hace Grace pues es muy parecida a esta soledad que pudo haber vivido Yuri Gagarin, por ejemplo, con la primera órbita a la Tierra y que va completamente solo. Y da muchos guiños la película Y respecto a varias visiones. hablando de guiños, John, yo ahí pensé que el guiño que hacían a la explosión fue por la explosión del Challenger, que fue por una pendejada, ¿no? O sea, los Sí, por un pinches corto. O-rings, los empaques, se Claro, congelaron y explotó, güey. Y acá en la novela es lo mismo.
se equivocaron y le dieron 1 gramo en vez de 1 miligramo, una cosa así. Sí, de Y astrófagos. Es que como es en tierra, lo de Baikonur fue en tierra y fue una de las grandes catástrofes, porque ni siquiera del Apolo, cuando mueren los astronautas, los primeros que iban a ir a la Luna, que al final terminaron siendo Armstrong, Aldrin ay, Dios mío, se me olvida el tercero, pero estos 3 primeros pilotos mueren. Pero ellos mueren totalmente quemados en la cápsula, cuando estaban haciendo unas pruebas dentro de la cápsula, hubo un incendio y se petatearon. La explosión en Baikonur, de verdad que lo que se dice de esa explosión fue muy similar a lo que se mostró en pantalla. Toda fue una instalación que, o sea, es que murieron 300 personas, bueno, cerca de 300 personas. No, estuvo... Pero dejen de hablar de los muertos, mejor hablamos de los amigos. Y de los amigos interesantes. Nah, pues claro, Está ahí más también. bonito, güey. Pues tú estás allá lanzando los misiles. Oye, güey, yo no tengo la culpa de que hayan escrito un personaje como Gendo Ikari que manda a este güey así a la nada, pero porque él puede. Yo tampoco tengo la culpa de que escribieran a Buzz Lightyear, güey, pero qué bonito que escribieran. No, por eso yo no fui fan nunca de Toy Story. Pero bueno, precisamente tenemos este bellísimo momento en el que aparece el personaje que se lleva toda la película en esta película de Project Hail Mary. No, amigos, no es Ryan Gosling. No, está guapo el cabrón, pero la película no se la lleva a él, precisamente se la lleva este invitadazo de lujo que es Rocky, y le pone Rocky precisamente por las películas de Stallone, porque pues su novia es Adrian. No, bueno, le pone Rocky porque es de roca, o por lo menos parece de roca. O sea, sí, más bien le pone Adrian a la novia de Rocky. Exacto. Por Rocky. O sea, pero hace como, hay muchos guiños a la franquicia de Rocky a lo largo de la película, no sé si en el libro, pero precisamente creo que lo más bonito es, o sea, y creo que este es el momento que me quedo de la película más grande, es, o sea, desde que empiezan a juguetear, de que se hace para atrás la nave de él, y de repente se hace para atrás la nave de este güey, se hace para adelante, se hace para adelante, que es un momento increíble en la película, hasta que ya de repente vemos que teje como con este estilo de biotejido, de xenón líquido que puede este ingeniero, no, sólido, es un ingeniero. Güey. El xenón es un gas. Eso y no los es un gas, eridianos, pero sepa la chingada cómo le hacen para hacerlo sólido. Entonces, este ingeniero que es Rocky, pues arma toda esta estructura de entramado que llega y se conecta en la base, bueno, en la nave de en la Hail Mary. En la Hail Mary. Y a partir de ahí... Lo único que puedes decir, pulgares arriba. Sí, pulgares arriba. Oye, Lalo, ahorita dijiste quién sabe cómo chingados lo hagan. Pues es que lo hacen a través de sublimación. No sublimación. No, ¿Cómo se llama? Te estás equivocando. Es que tiene un nombre en el idioma de Rocky y es... Exacto. Puede ser. Así es que justamente el tema es lo repito? sublimar. Sublimar es de sólido a gas, pero de gas a... Para esto y más cursos de los 3 estados de la materia. No, 4. Lo peor de todo, 4, mi Ale, 4. Ya son 4, carnal. El plasma. Ya el plasma, sí, hace años. Perdón, güey, yo estudiaba la primaria con el libro de super tareas, güey. ¿Qué le puedes pedir a los 90s y a los libros de la SEP, güey? Bueno, pero gracias por aclarar. Ni en la novela pasa, ¿no? En la novela tampoco explican cómo convierten el xenón en un medio físico. Eso Andy Weir lo hace súper bien otra vez, ¿no? No se mete en lo que no puede resolver. Uh-huh. Y te lo deja ahí como espectador, ¿no? Es como, pues estos güeyes tienen xenón sólido, se los voy a mandar a la Tierra y que averigüen cómo lo hicieron. Claro. Yo vengo aquí para otra cosa, yo estoy aquí para salvar a la Tierra. Ese no es ni pedo, ¿no? Y bueno, no se mete en complicaciones. También te habla mucho con respecto al personaje de este desarrollo que ves en la novela, porque Rocky puede crear muchas cosas, su nave, él, todo como muy rápido. Pues sí, una deposición, claro que podría ser en su planeta lo más sencillo, vamos a hacer un gas sólido y ya, tenemos un metal llamado xenón, bye. Es que creo que, o sea, una de las mejores cosas que hace bien la película, y que supongo ustedes me dirán hace bien la novela, es que precisamente te deja el momento en el que tú puedes decir, a ver,
voy a ver a un extraterrestre y seguramente ese extraterrestre se va a ver como yo. Pues no, güey, por supuesto que no, güey. O sea, punto número 1. Y punto número 2, ese extraterrestre probablemente las condiciones en las que vivimos los seres humanos le resulten tóxicas y viceversa. Es la primera vez que yo veo que ponen un extraterrestre. Sí es muy cute y lo que quieras, y de todas maneras lo logran humanizar. Cute, no mames, cuando come te Sí, vomitas, no, güey. sí. es la mejor, pero es la mejor escena de la película, güey. Esa. Así, uy, se mete las Sí. cosas por el ano, orto, no sé lo que sea. No, güey, su boca está ahí, güey. ¿Sabes cómo se dice boca? No, Así, güey. en el libro lo describe y es una sola entrada. Así como entra, sale. Sale. Pues sí. Desagradable. Lástima que a nosotros nos hace regurgitar, pero pues igual es muy cómodo, no sé. Pero bueno, hay un dúo dinámico y un astronauta amnésico, ¿no? Que, pues ya hablando es de El este meollo espacio, de lo ¿no? tuyo. Que decíamos Phil Lord y Christopher Miller, que pues digo, llaman a unos director no convencional. Y pues bueno, si son seguidores de este canal ya saben perfectamente que pues, son los responsables de Lego Movie, los arquitectos visuales de Spider-Man Into the Spider-Verse, así como, bueno, hay una entrevista con Polygon y que ahí dicen que el principal reto no fue la técnica, sino el tono. O sea, en los libros precisamente Andy Weir tiene pues un sentido del humor muy específico, ¿no? Es sarcástico, es científico, a veces es profundamente optimista. Y pues Lord y Miller son precisamente expertos en manejar ese equilibrio, ¿no? O sea, entre la comedia inteligente y la tensión emocional, saben trabajar todo esto, ¿no? Pero hablemos de Ryan Gosling, ¿no? Que precisamente para interpretar a Ryland Grace es un movimiento, si bien de ajedrez bastante magistral, también veníamos de verlo como Ken en la película de Barbie, veníamos como de verlo también en First Man, veníamos de verlo en La La Land, en muchas otras películas. Y la ventaja es que yo siento que aquí Gosling no se obsesiona con la veracidad de su interpretación, o sea, quería simple y sencillamente parecer un astronauta, ¿no? O sea, él quería entender la ciencia detrás de las acciones de Grace, ¿no? Entonces se pasa una cantidad exorbitante de tiempo con consultores de la NASA para entender y manipular los instrumentos de laboratorio, las condiciones de la gravedad simulada. Y sí, pues la actuación de Gosling también es física, tiene que transmitir este dolor de despertar del coma, la confusión del todo, que, o sea, al final del día no es tanto la tecnología que utilizaron para filmar todo esto, ¿no? La película sí hicieron todos los sets reales, o sea, obsesivamente fue con mucha atención al detalle, porque, pues obviamente todo lo que se tenía que ver y todo lo que no se tenía que ver está muy bien manejado. Entonces, creo que de las cosas más chingonas es que te crea esta inmersión de que cuando de repente se mueven las luces porque tienes un universo allá afuera, se mueven de tal manera en la que entiendes, claro, pues es que este güey está en una nave espacial, es que el universo se sigue moviendo. Pero no me genera o sea, irónicamente, a mí los viajes marítimos me marean un chingo. Yo siento que en esas condiciones no sé por qué no me marearía. Es diferente. Sí, porque aquí tienes una gravedad que al final te intenta jalar hacia abajo y en el espacio pues no hay arriba ni abajo, no hay arriba, no hay abajo. Ni izquierda ni derecha. Entonces, pues bueno, o sea, sí, nos hacen llegar hasta sentir la historia, la estrella de Tau Ceti, sí, ¿no? O sea, y creo que ahí todo lo que hace es la representación alienígena de Rocky como un amigo. Creo que está chingón a que se aventaron a que Rocky no fuera nada más CGI, ¿no? O sea, Rocky es un animatronic al final del día, ¿no? Tiene o sea, de las dos. Hay escenas que sí está hecho con CGI y hay otros que es una marioneta y la van llevando. Inclusive el mismo actor James Ortega, creo que se llama, Ortiz, creo. James Ortiz. James Ortiz. Ortiz. Él mismo llega a manejar la esfera donde va Rocky y va atrás y va platicando con Gosling. Si YouTube no nos tira este clip que le vamos a poner o que ya les pusimos en los lentes, ahí lo van a ver. Y están los dos y están comunicándose y actuando en vivo y en directo.
O sea, y eso creo que sí le da mucha vida, pero también creo que siento que da esta sensación de películas como E.T., ¿no? Que E.T. Pues fue así, o sea, había alguien atrás moviendo al E.T. Alf. Entonces, Alf, Alf. también, Alf también fue esa misma Pero también sensación. es curioso si lo observamos desde una perspectiva un poco más amplia. Bueno, antes de decir esto, les recomiendo a todos que se suscriban, denle like a la campanita, sigan nuestros contenidos, recomiéndenos. Pulgares arriba. Exacto, Pulgares amigos, arriba. denle mucho like. Y bueno, para mí una de las decisiones también muy buenas de Ryan Gosling fue, la verdad, seguir el consejo de su familia, en especial de sus hijas, como, pues sí, tienes que hacer esta novela. Homero, si viajas al pasado, no toques nada. Claro, claro, ¿no? También. Pero también el tema es que si se dan cuenta dentro de la dualidad que existe entre Rocky y el personaje Grace en la pantalla, pues es que la verdad también se puede traducir mucho a esta gran carrera espacial que han tenido las dos potencias que al final pues conllevó a muchas de las cosas que están ahorita como la Estación Espacial Internacional y demás. El hecho de no poder entender a alguien de principio no significa que puedas lograr algo con él. Y esto es, creo yo, una gran representación de lo que son los Estados Unidos con Rusia en esta carrera espacial que, China. pues que, ¿cómo? Ahorita la carrera espacial es con China, no con Rusia, No, ¿no? claro, Sí, claro, sí, pero sí. me refiero justamente a esto, es este guiño. Los rusos es verdad que también cabe destacar que los rusos no hacen públicos tantos los Sí, lo que están lanzamientos que haciendo. hacen. Son súper, hay mucha secrecía. Hay varios que se saben, pero no todos. Pero yo más bien me refiero justamente a eso que en su momento fue, que eran estas dos potencias que no se entendían entre sí Ok. y que lograron hacer muchísimas cosas con el tiempo. Y eso es algo también que demuestra la película. Por supuesto, yo no he leído la novela, no sé si la novela. Lo único que un amigo, igual que tú, Cowie, que la leyó y que es también muy fan, lo único que me dijo fue, oye, mano, pues el personaje de Eva Strat, qué pedo, súper nerfeado en la película. Sí, no tiene la Eva Strat, complejidad. para los que no saben, es el que yo digo que es Gendo Ikari, pero pues nadie me da la razón en eso. Bueno, aquí la actriz es Sandra Hüller, si no me equivoco, actriz alemana. Eh, sí, pero es por tiempo. O sea, porque ella, el papel de Eva lo hace muy bien. O sea, sí te transmite a esta mujer de hierro y todo, pero tiene muchísimo más implicación e importancia en inclusive las decisiones que llega a tomar Grace desde el inicio y hasta el final, ¿no? Hasta que pues, A mí me voluntariamente a parece que huevo la manda, lo termina a mí mandando. me parece que la nerfean con justa razón, John, porque al final creo que la película cuenta una historia de amistad y Eva Straub no tiene amigos. Claro, Y en la novela te cuentan otra historia. O sea, sí hay una historia muy importante de amistad, pero en la novela sí está salvando a la humanidad. Sí tiene mucho que ver la amistad que se genera entre Rocky y Grace, muchísimo sí, pero ahí la historia en general sí se trata de salvar a la humanidad. En la película, a mí ya, o sea, cuando estaba viendo la película era como, me da igual lo que pase en la Tierra, que estos dos salgan a salvo, ¿sabes? O sea, lo que me Que, importaba en la película es que se salvaran. Y o en sea, la novela sí te preocupas por qué va a pasar, tanto en la Tierra como en Iridia, ¿no? O sea, te preocupas de los dos planetas, cosa que en la película yo en ningún momento pensé ya que estaba pasando en la Tierra y me parece que por eso nerfearon tanto a Eva Strat. Y, y, y bien, si me preguntas a mí que leí la novela y es un personaje súper importante, súper bien armado, que va creciendo, que tiene un peso importantísimo en la novela, no me quejo que en la película haya cantado un karaoke que en la novela no No cantó. pasa. No me molesta, lo adaptaron muy bien a mi parecer. que eso era justo lo que te iba a preguntar, o sea, porque mira, Kogui, hay muchas cosas que yo no sé si pasan en el libro, si pasan así o cómo se resuelven, o sea, siento que en el libro, perdón, en el libro, en la película dejan muchas cosas como muy
abiertas y como muy, pues sí, lo resolvió y ya. O sea, como llega Rocky y este güey dice, ¿cómo le hago para que este güey me entienda? A ver, un reloj. Casi que eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. O sea, a ver si le atinaba uno y ya se entendían. Y de repente así, parpadeo, güey, bajo como palomitas, regreso. Güey, ya tengo una computadora que entiende este güey, que ya me va interpretando a través de los números y luego pasamos a las letras y luego formamos el alfabeto y entonces ya esta computadora interpreta todo. Yo dije así como, güey, o sea, qué chido que confíes en que tenemos tanta tecnología en la Tierra como para que eso se dé así, no más. ¿Eso cómo se da en el libro? No, Magistral. Vas, güey, tú. Magistral. Lo hacen súper bien, a mi parecer. Sí entran en el detalle, ¿no? A ver, me tengo que comunicar, o sea, ya, a ver, pulgar arriba, la chingada, usan mucho la frase de espérame, ¿no? Voy a mi nave y regreso. Y esa es como la primera comunicación que logran. Este signo de espérame tantito es la primera, y ahí empiezan a comunicar. Ajá, espérame, ¿no? Y después el güey dice, bueno, sí, ya, mucho estoy asombrado por la vida extraterrestre, estoy maravillado, foco, tengo que salvar al planeta, ¿no? Y este güey está aquí para lo mismo. Entonces, tenemos que salvarlo. ¿Cuál es la única manera en que nos vamos a poder comunicar? A través de la ciencia. Y entonces le tengo que enseñar una unidad de tiempo y por eso va por el reloj. Y entonces le enseña una unidad de tiempo y luego dice, le tengo que enseñar una unidad de masa y regresa y le enseña una unidad de masa. Y le tengo que enseñar una unidad de longitud, que es una película... Sí, le dan un flexómetro, ¿no? Pero no sabes que el güey, bueno, Rocky, no puede leer lo que está escrito en el flexómetro. Porque no y entonces nada más lo jala y así, pero no te lo dicen. Y entonces en el libro te estás muriendo de risa porque sabes que no puede leer y solo está jalando esto y no sabe que es una unidad de medida. Pero en el libro te lo van llevando paso a pasito, unidad de tiempo, unidad de distancia, unidad de masa, unidad de no sé qué. Ahora vamos a la química básica. Yo respiro oxígeno, ¿tú qué respiras? Que si se dan cuenta en la película, lo cual también es fascinante, hay en la escena donde él está viendo las placas doradas. Estas placas doradas tienen una explicación real que hacen una referencia al disco de oro del Voyager. Estos fueron los discos de oro que mandaron en el 77, que ahorita pues sepa Dios dónde están, pero no, sí sabemos dónde sistema están. solar. Sí sabemos dónde están. Y luego ponlo en los comentarios. Pónganlo en los comentarios. Y el tema de esto es que se supone que estos discos traen iconografía, pues como para poderle enseñar a algún ser que los descubra, que pueda reproducir los discos. Eso la verdad es que es un retote, pero él ve las placas que hacen alusión justo a estos discos y después pues se encuentra con la oportunidad de tener que desarrollar un lenguaje ultra rápido para poderse expresar pues con un alienígena y descubre que pues tienen una meta en común los dos, pero eso es un proceso que a mí, bueno, para mí se me hace muy romántico. ¿Es posible? Sí, sí es posible, pero, pero sí, es esa comparativa de las placas que están pegadas, que nunca hacen referencia a los discos, es verdad, pero si conocen los discos del Voyager, pues saben que están inspiradas esas placas doradas en los discos y que tengan la oportunidad. Es sensacional. Ya que Según estamos yo, eso hablando no de todo esto, pasemos a la última parte, perdón que te interrumpa, Kowi, crítica, ciencia y nuestro veredicto final. Ahora sí, arráncate, Kowi. Bueno, antes de eso nada más quería decir que según yo en la novela no hacen referencia a los discos, yo. Sí, no. Sí, no, y seguro tampoco en la película, pero no, pero si sabes salen, del pero Voyager, salen. sí, claro, si sabes del Voyager y ves las placas, dices, ajá. Pero bueno, ya cerrando un poquito esto, ¿no? La recepción de la crítica ha sido, para sorpresa de pocos, extremadamente positiva, ¿no? Hasta los que leímos la novela, me parece que o sea, muy bien desarrollada, ¿no? Con todo y que no se apega 100%, las adaptaciones que se toman, me parece que lo hicieron funcionar, ¿no?
El consenso es que Lord y Miller lograron lo imposible, comprimir una novela de más de 500 páginas, cargada de un montón de datos científicos, exactos, matemáticas, bla, 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 en una experiencia cinematográfica de casi 3 horas, según yo, que te tiene al filo de la butaca todo el tiempo, ¿no? O sea, no sientes que de repente, yo que ya había leído la novela, fue a qué hora va a acabar esto, pero porque faltaban muchas más cosas, ¿no? Pero en ningún momento fue como, ya quiten la película y vámonos, ¿no? Las reseñas destacan que, a diferencia de Martian, donde el protagonista tiene el apoyo de la NASA en la Tierra, aquí Gosling está solo, solito, solísimo, ¿no? En el vacío, y lo que eso te eleva, ¿no? Por mucho así de, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a resolver, no? Y ahí es tal vez cuando se topa con Rocky y bueno, todo lo que ya platicamos, ¿no? Pero los críticos han avalado especialmente la química, ¿no? Mucho de lo que hablamos, de la actuación que hubo detrás, de que si era CGI, de que si hubo marionetas, no sé qué, lo hacen súper bien entre Gosling y bueno, creo que el que se puede llevar el crédito como Rocky es Ortiz, y la califican como una de las amistades más puras y creíbles del cine contemporáneo, ¿no? O sea, y sobre todo entre dos especies que al principio no se pueden ni comunicar, ¿no? Vaya, no se pueden ni tocar, Kowi. Si tú Sí, como Exacto. humano tocas a Rocky, te quemas. Sí. Que en el libro pasa, ¿no? Y se quema y bueno, Ajá. Pero pues es ¿no? que O sea, lo ese tipo de esencial y lo cuestiones también hermoso, es como lo que le critico también hacia el final, ¿no? O sea, cuando ya llegamos, o sea, nos damos cuenta de este último giro de tuerca en el que, bueno, en la película se presenta como de, no, o sea, no puedo dejar a Rocky así, y te hace pensar que va a mandarle las ondas para explicarle lo que tiene que hacer y que este güey se va a ir a la Tierra, y resulta que es al revés, manda las ondas a la Tierra y él se va a ayudar a Rocky y que pues corte A, acaba viviendo él En Eric. en Nerid, ajá. Entonces es ahora Heridiano, o sea, por invitación, no se topó con el ICE, afortunadamente, y, y no solo eso, o sea, le hace como esta especie de domo Rocky para vivir con ellos y darle clase ahora a los otros heridianos más jóvenes ahí. Y, o sea, toda esa parte digo, órale, va, o sea, qué chido, qué bonito, o sea, es como humanamente hermoso, pero ya también a nivel ciencia digo, a ver, brother, o sea, ¿de qué te echa el agua ahí, güey? O sea, si toca una piedra, porque Rocky también es piedra, pues no se quemaría. O sea, como que ya me empiezo a poner un poco más, o sea, cómo hizo el Más ecosistema del crítico. oxígeno, ¿no? O sea, para ver cómo verdaderamente eso funciona. O sea, ¿por qué? Porque le podemos criticar que en un mundo en el que está todo lleno de Deus Ex Máquinas, también es como, pues esa sí es una salida fácil, amigo. O sea, está bien, la compramos todos, porque ya en el contexto de la historia te vale madre si es una cosa es otra. Pero al final del día también, o sea, cuando te vas muy apegado a la ciencia y de repente te tomas esas licencias, también yo sí se lo critico y le digo, no, güey, o sea, En también, el o libro sea, está bien hecho, Ajá, porque justo. a ver. en el libro te explican justo, ¿no? Cuando está pensando Gosling si regresarse o no, y hace los cálculos de la comida que le queda y toma en cuenta que tenía 2 tripulantes más en la nave y hace los cálculos, los adapta, ¿no? A toda la comida que tiene. Y dice, bueno, si me voy con mi amigo Rocky, que por cierto no está hecho de piedra, está hecho de metal, nomás dato ahí, nerd, eh, se va y dice, es que si me voy, solo voy a tener comida como para no sé cuántos años, no me acuerdo, y ya habían tenido esta conversación entre Rocky y él de si sus comidas eran compatibles, y no lo eran. Ahí dicen, todo lo que come Rocky, a mí me mataría, punto. No, o sea, me voy a morir de hambre si me voy con Rocky. Y al final, con todo y todo, decide irse con Rocky y explica que cuando llegan ahí, le sacan como tejido musculoso y de ahí empiezan a elaborar como una, una especie de cultivo y entonces se podría decir que se vuelve caníbal. De él Todo lo mismo. que de él mismo. Entonces todo lo que come está generado de un cultivo de sí mismo.
O sea, Entonces, eso está más chingón. O sea, porque ya me sí, hablas que logran sintetizar su propio genoma para sí, crear una forma Proteína. de hacer una manera de impresión 3D, un filete hecho a base de su sí, genoma. sí, Eso no era difícil de explicar en la película, o sea, en un texto. No, ¿no? pero también está padrísimo que ayudes al espectador a presuponer, porque es cierto, la película tiene demasiados agujeros de guión, que está Sí, muy Que bien la hecha. novela no tiene. que la novela no tiene. Exactamente. Eso es lo que yo O quería sea, saber. O sea, y ¿por qué? Porque pues sí le tengo que criticar todo esto a la película, pero cuando me dices, güey, en la novela lo resolvieron bien, pues digo, pues puta. Es como cuando ves un partido de fútbol y parece que no se están hablando la defensa con la ofensa. O sea, es decir, como ver un partido de la selección mexicana, güey. Entonces, háblense. O sea, que le hable el pinche guionista, güey, Andy háblense. Weir, y que le diga, oye, güey, ¿cómo resolviste esto? Pues que no leíste el libro, güey. O sea, ese tipo de cuestiones sí digo, ay, no les costaba mucho, güey. Le bajabas 20 minutos allá y le sumabas 5 acá para explicar esto y ya. O sea, Esa era una conversación que yo quería tener con alguien de qué les pareció, porque a mí la película me parece súper buena porque tengo toda esta información de la novela atrás que me respalda, que no me deja ningún hueco, porque no sé a ti, Lalo, pero a mí la novela no me dejó ni un hueco, ni No, uno. ninguno. Ujú. Y entonces yo sí vi la película y dije, ¿no se van a preguntar de qué se murieron los que iban en la nave? ¿Y cómo Rocky sobrevive a la radiación? Y luego cómo Grace encuentra a Rocky de nuevo. Y, o sea, hay un montón de cosas que yo sí dije, yo sí sé por qué está pasando, pero no sé si la gente que está sentada junto a mí lo sabe. Y ahí es donde yo tenía dudas de que la película fuera a ser buena o no. Para mí es muy buena, porque te digo, tengo el respaldo de la novela atrás, pero quería escuchar opiniones como la tuya, Alex, la tuya, John. Al final, ¿es un queso cheddar la película? ay, no sé si un queso cheddar, pero Ah, sí, pero o sea, porque la película sí se sostiene por su premisa, o sea, y vaya, si fuera un producto unitario de la industria cultural, es decir, una película sin el preámbulo del libro, te diría tiene muchos pedos, porque justo no, no explica esto. no, pero no Pero, tiene tantos pedos desde mi perspectiva, Ale. O a sea, ver, digo, porque es una película que te da un mensaje que la amistad de los dos personajes, la verdad es que borra todos los demás detalles, porque todos los demás detalles ya es como la vida que presupones como espectador de cómo será en Eris, o perdón si lo estoy pronunciando mal, pero en el planeta de Rocky. O Ryan Gosling, igual, o sea, es como presupones mucho como espectador, pero lo que te muestran a ti es una historia en donde el bien común, en este caso, el bien común para dos especies es acabar con estos güeyes y te encuentras que, pues sí, yo soy un astronauta que vine a ver qué show, pero resultó que otra especie pensó igual que nosotros. Y es como ese compaginar el sí, tema sí, de, sí. no O importa qué sea, tan extraño sea, es muy satisfactorio ver que existe una amistad y que se refleja al final, porque no solo va y lo ayuda, el otro le pero, dice, o sea, tranqui, porque tu nave la estamos reparando, o sea, tú no te vas a quedar aquí. Y es lo satisfactorio para mí, para pero mí. de todas maneras, justo son las cosas que también critico, porque digo, a ver, hay muchas otras cosas que no vamos a saber porque pues nuestra comprensión humana no nos permite saberlo, porque no podemos tocarlo, no podemos verlo, está en otra dimensión, lo que ustedes quieran, pónganle el argumento científico que sea. Pero simple y sencillamente, lo que hacen con el planeta este verde, de que, ay, no, güey, yo puedo fabricar metales, entonces yo aviento mi metal, no sé si es de xenón o de qué chingados, y cae, y entonces voy a recolectar todo este pedo, como el taxi espacial, luego regresa a la nave y ya de ahí nos vamos, ¿no? O sea, ese era el plan ideal de las cosas. Órale, chingón, güey. Pero, o sea, si ya me pongo a escarbarle más, o sea, suena como un gran plan en el contexto en el que tú presupones que como ya hay un alien, todo puede suceder. No sé si en el libro eso viene mejor explicado. Que son las cosas que yo les he ido preguntando a Kogu y a Eduardo todo el programa, precisamente porque creo que es ahí donde todas y cada una de los cuestionamientos que he tenido me han dicho, en la obra está mejor explicado. Y entonces digo, ah, qué chingón, ah, qué chingón. O sea, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que el escritor sí pensó en todo. Y mi crítica con la película es, ¿por qué carajos, si las respuestas ya estaban, por qué le agregan 20 minutos más de estos güeyes
siendo los años maravillosos entre Rocky y estos güeyes caminando por la pradera y corriendo. Bueno, no, porque estaban en la nave viendo qué pedo. Pero siento que de repente hay muchas escenas que duran un chingo. Sí, el karaoke de Eva, pues hubiera Si podido lo explicar más cosas, ¿no? no pasa nada en la Y película. Es no que estaba en sí. el libro. Si quitas la mayoría de los flashbacks donde él está hablando con la tripulación, no pasaría No pasa absolutamente nada. nada. O sea, Entiendes perfecto la situación de este güey con los demás científicos del mundo que le empiezan a explicar como, pues sí, tú eres la máxima entidad, pero pues órale. O sea, ya entiendes perfecto. Todo lo demás con la tripulación lo puedes borrar y por lo menos ahí te ahorras 8 minutos de sí, la o sea, película. eso es justo lo que digo, ¿no? O sea, creo yo que, o sea, agradeces cuando has leído la obra y ves el producto audiovisual final, agradeces los guiños al libro, ¿no? Y cuando está bien adaptado lo agradeces. Supongo yo este es un caso de que está bien adaptado, pero también qué es lo que pasa, que es una obra muy larga que no cabe adaptarlo en una película. Pero tampoco lo puedes extender a 2 películas, porque entonces tendrías que cerrar el nudo donde termina la primera para que abras el de la segunda. O si lo haces en una serie, tienen que haber cliffhangers al final que No, te hagan y no hubiera adaptarte. funcionado. No hubiera No funcionado, hubiera o sea, funcionado. porque siento que no es tan grande como Game of Thrones, güey, como para que también es una temporada, pero tampoco es tan chica como para que lo hagas una miniserie como la de eso en los 90, ¿no? O sea, siento que es un producto audiovisual que cae muy bien en una película, pero sí, el problema es que para que se explique bien a sí misma, aunque le quite estos 8 de acá y estos 10 de allá, es lo que estamos discutiendo. Entonces, súmale, güey, que me explique bien este pedo, que ya estaba en la Yo novela. creo Ah, que, pero que lo la que decía Lidia. antes, ¿no? Son dos historias diferentes. La película es una historia de amistad y se pudieron haber ahorrado a la humanidad y lo hubiera Sí. dejado en una historia de amistad Tal que se cual. sostiene por sí sola. Es muy sólida esa parte de la película. Y la novela es una novela de salvar al mundo, con una amistad como protagónica, pero son dos historias diferentes y siento que trataron de respetar esta idea de salvar a la humanidad y por eso agregaron todas esas escenas que tal vez tenían que haber sido más críticos y decir, vamos a hacer una historia diferente. Sí, Rocky, el astronauta, lo mismo, pero vamos a contar otra historia, una de solo amistad. Y entonces sí pudiste haber quitado un montón de cosas que pasaban en la Tierra, pudiste haber borrado a Strat casi por completo y enfocarte en esos detalles que tal vez quedaron ahí un poco volando y cosas que hubo un detalle que a mí sí me molestó muchísimo, no sé si a ti, Lalo, pero en toda la novela te justifican perfecto por qué Grace no puede entrar a la nave de Rocky. Y acá en la película, ¡pam! Sí, Quiero entrar a tu sí. nave y entra. Y yo así como, no No. me arruinen eso. O sea, el misterio de la nave, no. Y siento que Weir lo hace muy bien porque no puede explicar qué hay adentro de la nave, porque no lo sabe, no hay forma de que lo sepamos hoy en día. Y entonces en la película, así de la manga, se sacan que entran a la nave y ahí van caminando y 10 minutos que justo en el libro te quedas con esas ganas y no vamos a ver la nave, ¿no? No la vas a ver. No hay manera de que, y te lo explican muy sencillito, muy parco, no cabes. Esa es la explicación por la cual no puede entrar a la nave de Rocky, porque no cabía. Punto. Y acá en la película entran y se le enseña y ves cosas que no hacen, no tienen ni pies ni cabezas, o sea, eso a mí me pareció, eso sí, tache grande, grandísimo, ¿no? Eso a mí me molestó. No era necesario, mucho. ni siquiera. No era necesario, para nada. Ujú. Porque en el Bueno, libro te lo manejan Que pero bueno. Pero fíjate, también tomemos esa en cuenta. decisión, o sea, sí puedo entender por qué los cineastas dijeron, sí, vamos a ponerlo. Por lo mismo que tú dices, que cagantes, que en toda la obra nunca lo puedes ver. Y acá Exactamente. sí, güey, si lo pongo y hacemos un Exacto. CGI mamón y hacemos esto, pues ya entró, ya vio, chido. Pero también, si en la novela, volvemos al mismo punto, si en la novela no lo ponen y no está, pues ¿para qué nos lo pones acá, güey? Yo lo hubiera puesto para dejar satisfecho al cineasta, a Grace tratando de entrar y que no pasó. Listo.
2 minutos. Sí, de escena. y así calmas los ánimos de todos, de pues vean, ya, o sea, no cabía. Puede ser una parte ahí medio chusca, ¿no? De sí, ven a ver mi nave, sí, vamos, pack. O sea, ya estaba todo puesto, o sea, ya había un túnel, el túnel se va estrechando hasta o sea, la nave de Rocky era literal el baño de Ned Flanders cuando le reconstruyen la casa. Si se acuerdan de esa escena de pásale a tu baño, y es una puertita así, pásale. Oigan, yo quiero cerrar mi intervención en este capítulo, que la verdad ha estado bastante bueno. Yo sí rescato endemoniadamente, porque sí, sé que tengo que leer la novela, pero yo rescato endemoniadamente el humor transmitido en la película. Eso es lo que también la hace genial. Una película con un humor muy raro, en algunas partes muy negro, pero tiene un gran humor, tiene un gran sentido del humor. Tal vez no todas las personas lo van a entender, pero para mí eso es una gran valía de No, la la verdad película. sí, eso sí. Cuando o sea, está muy grabando bien. su videoblog y que dice, es que este cabrón escucha. ¿Con quién estás hablando, Grace? Sí, claro. Pregunta, ¿con quién estás hablando, Grace? Pregunta. No lo sé, John, pregunta. Sí, no, es sensacional todo el humor, insisto, para mí el humor, de humor gráfico, cuando empieza a comer el alienígena, Rocky, es una escena que te destornillas de risa. No importa si come nanoboca o lo que sea, o sea, el hecho de cómo le representan, y aparte porque cuando come, como que la criatura muestra un estrés de sobremanera muy cabrón cuando está comiendo, entonces eso es genial. Es genial. Y por eso toda la presuposición del espectador se alivia a través de ese show cómico, por así decirlo, que te van mostrando. Bueno, Entonces, si bien tiene nosotros 3 eventos de entendemos terror, que de es tensión. estrés de la criatura, Jonathan, pero ¿qué tal que en realidad no es estrés de la criatura? Es ¿Qué que tal que en realidad es Jonathan comiendo la comida china en el barrio chino de San por Francisco, supuesto, güey, diciendo, güey? es que Sí, por eso hay te digo, estrés. por eso te digo que la presuposición del público es lo mejor, porque para mí es estrés por cómo se mueve el personaje, pero igual es un placer absoluto por comer, Si es que no nunca saben lo a lo que me sabremos. refiero, hay un programa de ese viaje a Los Ángeles y a San Francisco aquí en el canal. Vayan a ver, se los ponemos ahí en los comentarios. Pero bueno, ¿Qué ibas a decir, mano? Que eso lo hacen muy bien, porque en el libro cuando está comiendo es un tema de estrés y lo hacen en solitario y lo transmiten muy bien, sin explicarte todo lo que te explican en la novela, lo logra transmitir y me parece genial que gente como tú, John, que no leyó la novela, logre cachar ese estrés, que en la novela sí o sea, en la novela Rocky no quiere que lo vean comer. Y No, lo pues logra es que transmitir. con mucha razón. Pues bueno, amigos, yo cerraría con una frase que dice Andy Weir en esta entrevista de The Verge, más enfocada a los cineastas que y creo que cierra muy bien con todo esto que estábamos platicando, que no le sobresimplifiquen a la audiencia todo, no le traten de explicar toda la ciencia. Al contrario, déjenle estas pequeñas notas ahí de cuestionamientos, de dudas, porque eso al final del día va a lograr que la gente se interese en conocer más de por qué los astrófagos, por qué las velocidades de la luz, por qué Tau Ceti, y pues le den un vistazo los más a la astrófagos ciencia. han de tener algo que ver con las farandolas y las mitocondrias. Si saben a qué me refiero, lo ponen en los comentarios, amigos. Pero bueno, yo concluiría con una frase que dice algo así como que quiere decir adiós, amigos nerdos y nerdas. Eso fue Neridiano. Hasta aquí llegan mis conocimientos de Neridiano, pero todos los demás que sepan Neridiano lo ponen en los comentarios. Y pues bueno, mi querido Cowie, un placer haberte tenido en el programa, una colaboración más contigo, que pues bueno, seguramente dejará mucho que hablar a todos los invitados que vienen frecuentemente. Siempre les dejamos algo bonito de un programa, esperemos que así haya sido contigo. Y pues bueno, esperamos verte en más programas y a todos los demás también. Suscríbanse, denle like, denle a la campanita, denle en todas. Dejen sus pulgares arriba y abajo. Y nos vemos en siguientes programas. ¡Manténganse a salvo! Muchas gracias por la invitación.